expresar un sentir de alguien que estando en el suelo, llegó un momento en su vida que se cansó de estar en el suelo, que se cansó de la misma situación y decidió decir, esto no se queda así. Rendirse no es la opción. Aquellos quizás están diciendo que ya tú no volverás a ser el mismo, que no te volverás a levantar. Hay quienes quizás están diciendo la situación donde esta persona está no va a salir. Hay quienes están diciendo quizás ya no le queda mucho, esta ya no le queda mucho. Pero ¿sabes qué yo he aprendido? Que cuando el hombre da una palabra, gracias Señor, que la última palabra la tiene el Dios de los cielos. Por tanto, no importa lo que te ha dicho el hombre, no importa lo que te ha dicho el médico, no importa lo que te ha dicho quien te haya dicho, la última palabra la tiene Dios. Y hoy te dice, esto no se queda así. Me impacta mucho una historia que vi esta misma semana de un atleta, el cual comenzó su carrera y iba a primer lugar y era uno de los mejores atletas. Pero ¿qué sucedió? Que de momento tuvo un problema en su cadera o en su pierna y cayó al suelo gritando y llorando de dolor. Pero ¿sabes qué? Que aquel atleta hizo algo que me impactó a mi vida, y fue que a pesar de que los otros corredores ya llevaban una ventaja demasiado de larga, que era casi imposible alcanzarlo, él en el suelo dijo, esto no se queda así, yo comencé la carrera y yo la voy a seguir. Se levantó del suelo, comenzó a correr cojeando, y él iba brincando. Y quizás tú te has sentido así en este caminar, quizás estás cojeando, quizás estás que no has podido, que cojeas de una pierna, que cojeas y que muchos te critican, te juzgan porque estás cojeando. Pero como ese atleta, tú tienes que seguir adelante cojeando. ¿Sabes por qué? Porque aquel atleta me impactó algo, que mientras él cojeaba, mientras él iba corriendo con su dolor, cojeando con su agonía, pero mirando la meta, ¿sabes qué pasó? Salió un hombre de allá que los guardias lo querían parar y él se fue por encima de la seguridad. Aquel hombre se paró al lado de ese atleta, de ese corredor, y le dijo, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. Y ese corredor le dijo, yo tengo que hacerlo porque yo comencé, y aunque yo no llegué primero, yo tengo que hacerlo porque yo no voy a permitir que esto se quede así. Yo tengo que correr así me duela, yo tengo que correr así no llegue a la meta primero. Pero lo importante es que voy a demostrar que por medio del dolor, que por medio de todo lo que estoy pasando, yo voy a llegar. Aquel hombre lo miró directamente a los ojos y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes razón. Aquel hombre era el padre de aquel corredor y le dijo, pero tú no vas a continuar solo, lo vamos a hacer juntos. Y aquel padre cogió el corredor al hombro y le ayudó a correr, y los dos juntos siguieron corriendo. Así es Dios contigo, así es Dios. Quizás estás cojeando, quizás estás teniendo dolor, quizás estás sintiendo que no puedes,